En este video explicaremos el diseño de un amplificador de radiofrecuencia. Esto se realizó para la materia de circuitos de radiofrecuencia. Quienes realizamos la práctica son Darío Mateo Arango, Daniel Miguel Rodríguez y quien les habla Lindsay Rupert. Durante el transcurso del video veremos las condiciones exigidas para el diseño, cómo realizamos el diseño, el esquema final del circuito, las simulaciones que realizamos para verificar que se cumplieron esas condiciones, las mediciones hechas en el laboratorio y los resultados obtenidos. El amplificador debía tener una fuente de tensión de alimentación de 20 voltios o menos, un ancho de banda de funcionamiento de 50 MHz con 1% de tolerancia, una ganancia de 30 decibeles con error de 2 decibeles, una amplitud de salida de 2.5 voltios pico y una carga de 1 kilo ohm. Esa fue la configuración que escogimos para hacer el amplificador, debido a la buena amplificación que se obtiene con esta configuración, y la reglamentación nos ofrece un buen ancho de banda. Para tener en cuenta, para empezar a hacer el diseño debíamos tener los valores de las capacitancias internas, la resistencia de carga, las corrientes de colector de cada transistor, que para el primero fue de 10 mA, para el segundo fue de 6 mA, y las resistencias características entre otras corrientes del transistor. En esta parte vemos las ecuaciones que obtuvimos. Estas ecuaciones son para asegurar el punto de operación de cada transistor, y esta es la ganancia sin realimentación del circuito. Es básicamente la tensión de salida sin tener en cuenta la R4 y la tensión de entrada en el circuito. Entonces sería tensión de salida sobre tensión de entrada, esta ganancia de acá. Luego hallamos las resistencias que veía cada capacitor para el corte de baja frecuencia, que en este caso sería la capacitancia C1, la CE y la C2. Luego este es el esquema final del circuito. Hallamos esas ecuaciones, tuvimos esas consideraciones en esas ecuaciones debido a que al hacer la consideración completa del circuito con realimentación no logramos resolverlo, debido a que era un sistema 8×8 y el software no nos dio resultados. De hecho, se demoraba muchísimo y no logramos obtener resultados. Por lo tanto, decidimos obtener esos resultados por las ecuaciones antes dichas, y las resistencias de realimentación, como lo son R5 y R4, las obtuvimos iterando. Bueno, aquí en las simulaciones vemos que el ancho de banda en la de 1 MHz a 50 MHz tenemos una linealidad, entonces cumple con una de las condiciones del circuito. Aquí también podemos ver que la ganancia entre la diferencia de potencia en decibeles entre la tensión de entrada y la salida es de 30.8, que está dentro de las condiciones. Y aquí vemos la tensión pico de salida, que es de poco más de 2.5 voltios. Luego veremos las mediciones para saber qué ocurrió en la práctica. Bueno, ahora vamos a mostrar los resultados del amplificador. Vamos a ir variando la frecuencia que se va a mostrar en este parámetro. Aquí vamos a ver la entrada, que es la amarilla, y la salida estará en la señal azul, ¿sí? Entonces vamos a mirar que efectivamente a 20 kHz la entrada está en 260 milis, la salida a 1.02 voltios, y ahí se ve efectivamente que está, así que podemos cambiar la escala de tiempo para que sea más grande la onda, y se ve que está amplificando alrededor de 6 veces. Entonces este amplificador lo diseñamos con una característica pasabanda
porque a bajas frecuencias como esa de 20K pues va a estar amplificando menos que a mayores, ¿no? Entonces ella está reaccionando hasta ahora el primer cero y después van a reaccionar los polos. Entonces vamos a ver cómo se comporta cuando aumentamos la frecuencia. Vamos a aumentar la 30K. 30K se puede ver que aumentó a 1.5 voltios, la entrada se mantiene constante, pues amplifica más. Vamos a aumentarle a 40K, que amplifica más. Ahora sigamos amplificando, sigamos aumentando la frecuencia y podemos ver que a 1 MHz la entrada está en 128 milis y la salida es 464, es decir, está en su máxima de amplificación, está en su banda media del amplificador. Vamos a seguir aumentando la frecuencia hasta mirar a dónde llega el polo. Entonces vamos a seguir aumentando. Aquí se puede ver que a 4 megas más o menos, a 5 megas, pues sigue manteniéndose la ganancia. Ahora vamos a seguir a 10 megas. A 10 megas se puede ver que sigue, ahí baja un poquito la ganancia. Ahora a 15 megas se bajó ahora sí bastante, ¿no? Ya está reaccionando el polo, ya está atenuando un poquito la salida. Vamos a ir a 30 megas. Y subamos a 30 megas y podemos ver que la entrada es 72 milis y la salida es 1.14. ¿Por qué hay 72 milis y antes estábamos metiendo 200 milis? Pues porque las ondas tienen un efecto de carga a altas frecuencias que hacen que aparezca que se mide menos tensión. Y pues eso lo vamos a corregir matemáticamente. Vamos ahora a ir a 40 megas y se puede ver que igual sigue amplificando, ¿cierto? Vamos a ir a 40 megas y se sigue atenuando la señal por el efecto de las ondas. Pues en 40 megas paramos aquí la señal y vemos que efectivamente pues se baja un poquito las tensiones en la salida, pero igual sigue amplificando, ¿no? Si hacemos este cociente, pues será alrededor de 10 veces lo que está amplificando. Aquí podemos ver que a 49 MHz, que es la tolerancia del 1% la estamos analizando, la entrada es de 40 milivoltios, la salida es de 408, es decir que a 50 MHz nos está dando aproximadamente una ganancia de 10 veces y pues eso correspondería a 20 decibeles. Ahora vamos a... Listo, a 50 MHz, ahora miren que aquí está 50 MHz, y puedo 51 y la salida está en 404 milivoltios pico a pico, cuando la entrada fue 40, es decir, amplifica 10, 20 decibeles de ganancia y es un buen diseño. Bueno, acá se va a mostrar el efecto que presentan los instrumentos al momento de obtener la medición del circuito. Entonces se realiza una compensación, acá se realiza el modelo del amplificador, como se puede observar, y la fuente y pues la carga y el modelo del amplificador. Bueno, en el rectángulo se observa el modelo del amplificador, la fuente, la sonda del osciloscopio midiendo el voltaje de entrada y la sonda del osciloscopio midiendo el voltaje de salida. Entonces acá se realiza el modelo del osciloscopio, la sonda y el voltaje que está midiendo. Entonces se tiene pues la impedancia Thevenin, el modelo de la sonda y la impedancia del osciloscopio. Este voltaje Thevenin representa el voltaje que se mide tanto a la entrada como a la salida del circuito. Entonces el objetivo principal es encontrar el voltaje Thevenin a partir del voltaje medido por el osciloscopio. Entonces se obtiene estas expresiones para la impedancia de entrada que ve la sonda cuando se apaga la tensión. Entonces queda RC paralelo con ZIN y en la salida queda el ZOUT paralelo RL. Entonces igualmente se tiene una impedancia equivalente para cada parte del modelo del circuito, donde Z Thevenin es la impedancia Thevenin vista por todo el circuito, que se compone tanto de ZP, la reactancia del capacitor C1, ZS, que es la resistencia de 9 megaohmios,
y la impedancia del capacitor de 23 picofarads y la Z del osciloscopio. Entonces el voltaje Thevenin es el voltaje medido por el instrumento más las expresiones de cada impedancia de acuerdo al modelo que se ha realizado. Acá se implementa un script en la herramienta de MATLAB para pues, poder realizar los cálculos con más eficacia y se obtienen los siguientes resultados. Bueno, se comparan las ganancias. La línea azul es la que se obtiene en el laboratorio, en la práctica, y la línea roja es con la compensación de acuerdo al modelo realizado. Entonces, pues este es el diagrama de Bode. Acá se puede también observar cómo cambia. Y pues para concluir, se observa cómo se alteran las medidas después de 50 MHz. Sin embargo, pues la sonda no altera mucho cuando se obtienen medidas inferiores a 1 MHz en el circuito. Realizando la compensación se puede observar que a 50 MHz se está obteniendo una atenuación o pérdida cercana a 9 veces, que es como la mitad de lo que se debería tener, que son 17 veces.